Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que estén escuchando. Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de Mar del Plata. Continuamos con esta serie de estudios que estamos haciendo en el tiempo que Dios dispone siempre, porque venimos un poquito atrasados, así que me voy viniendo poniendo a cuenta. Continuamos con este catecismo ortodoxo de Hércules Colin y con el catecismo de Heidelberg. ¿Sí? En esta ocasión me sigue acompañando mi esposa en estos estudios que estamos haciendo acá en la mesa para edificación nuestra y también para compartirlo con todo aquel amigo oyente que quiere oír también de estos estudios y ser beneficiados también. Si querés ayudar, querés saludar ahí lo que están escuchando. Buen día a todos los que nos escuchan en nuestros grupos de WhatsApp y en el canal. Ahí está. Bueno, habíamos quedado, si me ayudas, porque el Catecismo Ortodoxo de Hércules Colin tiene la pregunta número 60, Y 61, pero no, sí sí, 61, para vos sería la pregunta 62. 62, Ajá. ¿sí? Ujú. Así que eh, no sé si leo yo la pregunta número 61 y seguimos con la pregunta Ajá. número 62. Sí, está bien. Dice así, pregunta número 61. Yo voy a poner acá más cerca para que tome, ¿sí? Ujú. Dice, ¿por qué no pueden ser contadas nuestras buenas obras como justicia delante de Dios o como alguna parte de esta? La respuesta es la siguiente, porque la justicia que permanecerá ante el juicio de Dios debe ser perfecta y conforme a la ley de Dios en todo. Sin embargo, nuestras obras, incluso la mejor de estas, son imperfectas en esta vida y están contaminados por el pecado. Y abajo da unos textos bíblicos que después, si vos tenés tiempito, lo vas a leer mientras yo Ujú. hablo. ¿Querés leer vos lo que dice el Catecismo de Heidelberg? Así es, pregunta 62. ¿Por qué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras, aunque solo sea en parte? Respuesta. Porque es necesario que aquella justicia que ha de aparecer delante del juicio de Dios sea completamente perfecta y de todo punto conforme a la ley divina. Y nuestras buenas obras, aun las mejores en esta vida, son imperfectas y están contaminadas de pecado. Bueno, vamos a tratar acá no sé si conocer la palabra, acá en Argentina de reiniciar o tomar el hilo, Ujú. ¿sí? De donde empezamos para poder Así es. entender. Estamos tocando el tema en estos estudios que estamos viendo sobre la justificación. Justificación. El tema es la justificación acá. Y en este último estudio que habíamos hecho estábamos tratando el tema de la justificación. Vimos, creo que antes de ayer, la justificación solamente por medio de la fe. Habíamos visto un poco de sola fide, ¿sí? Ujú. Ahora hay que aclarar algo, el tema que vamos a tocar ahora. Es importante porque más adelante también vamos a hablar de las buenas obras. Pero es importante que podamos entender esto. Lo que está tratando esta pregunta, y esto es bueno tenerlo presente desde el inicio para poder seguir entendiendo, o sea, todo lo que vamos a hablar. ¿Necesitas algún papel o algo así? Es así. Eh, es nuestras buenas obras en cuanto a la salvación, o vamos a decir nuestras buenas obras en cuanto a la justificación, o nuestras buenas obras como para estar bien delante de Dios. Este es el tema que se toca acá de las buenas obras, o sea, cómo estar justificado delante de Dios. Me gusta esa parte que leíste vos de Heidelberg, porque acá dice o como alguna parte de esta, pero la tuya dice aunque sea en parte. Y yo la anoté acá con lapicero, aunque yo también tengo una copia del Heidelberg, pero tengo en este el catecismo de Hércules Colin. Pero me gustó esa parte que dice aunque sea en parte. Y eso para algún amigo oyente que esté escuchando, algún hermano que quizá no entienda, no sé si quiere opinar algo, lo digo yo. No, dilo tú. Decilo, si no te equivocas. Decilo. Porque aquí dice, aunque sea solo en parte y no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para aportar a nuestra justificación, Ujú. sino solo el pecado, como habíamos hablado en el estudio anterior. Sí, algo de eso, sí, está bien, pero lo que te quería decir es,
porque dentro de un rato vamos a ver, yo también tengo una copia de un estudio, de una exposición y defensa de la doctrina de la justificación a través de la justicia de Cristo de otro pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres que se llamaba John Hill. Ujú, Y en una parte, bueno, y sabemos nosotros, creo que después lo voy a hablar, pero sabemos que en una parte me llama la atención que él comentaba que la ley es una ujú. y es entera. Entonces cuando escuché esa parte me acordé no sé si un escrito o algo de él, porque predica no creo, porque ya murió, no se grababa. Sí. Y creo que estaba, no sé si en esa época, pero antes que el pastor que está ahora. Pero la ley es una y entera y no se puede fraccionarla, Fraccionar. vamos a ver, porque Ujú, creo que hay una parte acá en Santiago, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo, Santiago ujú, 2:10, ¿sí? Entonces, si vos ofendes en una parte, te haces culpable de todo, porque la ley es un todo. ujú. Y me llamó la atención esa parte que leíste vos, dice, aunque sean parte. Hay gente que dice, bueno, yo cumplí 8 mandamientos. Ajá, Pero ujú. los otros, bueno, Dios va a tener en cuenta que más que este que no cumple ninguno. Sí, claro. No, la ley Mm, se entera. así es. Pero vamos, después de esta pequeña breve charla, vamos a empezar a desglosar esta respuesta que está acá. Dice, ¿por qué no puede ser contada nuestras buenas obras como justicia delante de Dios como alguna parte de esta? Y nos dice la respuesta misma, porque la justicia que permanecerá ante, y esto es importante, permanecerá ante el juicio de Dios, debe ser perfecta. Ujú. Ujú. Y conforme a la ley de Dios en todo. Sin embargo, nuestras obras, vamos a dividirla por parte. Vamos a la parte A y la vamos a dividir la parte B. Primero voy a empezar a hablar de la parte A, así esto estoy haciendo todo en el momento acá. Y es así, porque la justicia que permanecerá ante el juicio de Dios debe ser perfecta. Entonces, las obras que estamos hablando no son de las buenas obras que vamos a hablar más adelante en la pregunta número creo que 62 o 63 de vos, Ujú. de las que debe hacer un Un creyente. creyente, ajá. Estas son las buenas obras que un cristiano, vamos a decir, o una persona que dice, bueno, yo quiero entrar al cielo, ¿sí? Y yo no soy tan malo. Muchas personas, y vamos a hablar de los católicos apostólicos romanos, o toda persona que se crea buena y piense que no es tan mala, o que vamos a decir que se conforma a la justicia de Dios. Y no es así, porque dice Dios que debe ser perfecta y Ujú. conforme a la ley de Dios en todo y en todo. Entonces ese es el tema que tenemos que aclarar, porque son las obras, vamos a decir, que nos tenemos que presentar ante ese juicio. No es las buenas obras que hace que Dios preparó desde antemano para que hiciéramos. Eso Sí. ya de una vez que es salvo. Ujú. Esta, vamos a decir, Son las obras para lograr una, digámoslo así, una justificación. ese es el tema que hablé mientras estábamos acá, que dije que vamos a agarrar el hilo de entrada, ¿cuál es? La justificación. Ujú. Entonces, estamos hablando de esas buenas obras, no de las buenas obras que debe hacer un creyente o un cristiano después de ser salvo. Dije, vamos a empezar bien por el camino para Ujú. poder entender. Todos sabemos que nuestras buenas obras no salvan para nada. Vos creo que tenés por Tengo lo tres. menos 3 textos para leer ahí, si los querés El que leer. quieras me dices y Y lo leo. léetelos los tres si querés. El Y ya después vamos, Deuteronomio vamos a ir primero. hablando. De Deuteronomio. Sí, es Deuteronomio 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ahí está, ese el pacto ese mosaico, ¿no? Que estaba ahí, Ujú. ¿no? Sí. Así es. Isaías 64, versículo 6. Y si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, Todos nuestros trapos son como, nuestras justicias son como es en otras obras. como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Te acordás la traducción que sería? Más o menos hay dos posibles traducciones de esos trapos de inmundicia. Trapo de inmundicia es como la suciedad de la mujer cuando tiene su Periodo. periodo menstrual Porque la Biblia lo dice. y, Y algunos creen que es popona.
Sí, creían que algunos creen que es como ese trapo, porque no había como ahora, esas cosas que se venden en el mercado para la mujer. Usaban trapos Ujú, y se decía que era inmundicia. así es. Y otras creen que es una traducción como el trapo que, o sea, no había papel higiénico y que Se es el estiércol. limpiaron. Ujú, Así son las obras que quiera presentar. ¿Por qué lo estoy haciendo tan así? Porque la Biblia lo habla claro. para decir, bueno, así es como uno le quiera presentar. Dios es bueno y ese olor horrible, feo. Solamente olor fragante es el sacrificio de Cristo. Amén, así es. ¿Y otro texto quería leer? Gálatas 3:10. Ujú. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está. No hay ninguno. Dice, la humanidad está bajo maldición. Ninguno puede, vamos a decir, alcanzar el estándar, vamos a decir, de salvación. ¿Sí? Ujú, Algunos creen que la salvación, vamos a decir, es por gracia. Y nosotros creemos que la salvación es por gracia. Y si vos le preguntás a muchas personas, creen que la salvación es por gracia. ¿Sí? Si ujú. la salvación es por gracia. Estamos hablando de cómo ser justificado. O sea, es por gracia. Dice, uno dice, sí, es por gracia. Vos podés preguntarle a un testigo de Jehová, aunque no cree, te dice salvación es por gracia. También sí, Te ajá. va a decir salvación por gracia. Pero más la obra que tenés que hacer en el campo y salir de acá, si no, tenés que hacer eso. Todo eso cuenta. O preguntar a un testigo, no sabe. Si va a ser salvo o no salvo, él no sabe. Depende como el judío, que el judío dice, no, Yahvé dirá en ese día, en el juicio final. Preguntarle a algunos de los pentecostales, también dicen, no, podés caer de la gracia. ¿Cómo podés caer de la gracia? Porque se basan en Gálatas. Sí, podés perder la salvación. ¿Cómo perder la salvación? Sí, tenés que mantenerte siempre vigilante porque por ahí el Señor viene y te encuentra pecando y perdés la salvación. Entonces, Ujú. ¿qué cuenta? Las Tenés que estar obras, siempre las obras, por eso lo ves siempre activistas a ellos haciendo cosas. No es que sea malo hacer las obras porque vamos a ver que el domingo, que estamos viendo los estudios de Apocalipsis, dice que Dios, a esta iglesia que no me acuerdo que empieza en el capítulo 3 ¿sabes? de Sardis, eso tengo que ver el domingo, en la serie que estamos viendo, dice, he hallado tus obras imperfectas. La palabra completada, o sea, una iglesia que se durmió, no hizo nada, se quedó, decía, sí, yo, y así, dice, no están maduras, no haces nada, te conformaste, te dormiste. Entonces no habla de los creyentes esas obras, eso sí las tenemos que hacer. Estoy hablando de estas obras para poder entrar, o sea, cómo ser justificado, no después. Porque eso lo vamos a hablar después, ¿sí? Que por Ujú. supuesto, estas obras no cuentan. ¿Ves? La salvación es por gracia, pero tenés que hacer. No tenés que hacer nada. Pero tampoco no significa que después que soy cristiano no tengo que hacer. Eso es otro asunto. Eso Este es es otro. para ser salvo. Ujú. Es que hay que entender que las obras para ser salvos sí es por obras, pero no las obras nuestras, sino la Exactamente. obra que hizo Cristo. Son las Sí. obras de Él, no las nuestras, para salvación Lo que o vimos para, el lunes, ¿te o acordás? para justificación. Pero después de que hayamos sido ya regenerados, que somos verdaderos cristianos, nuestras obras van a mostrar eso que ya sucedió adentro. Ujú. Entonces esa es la gran diferencia. Exactamente. Eso lo vamos a ver más adelante, que ya lo vimos, ya lo vimos y lo vamos a ver. Ahora es el tema cómo una persona que quiere entrar al cielo bueno, dice, no, si vos mirás moralmente hay muchas personas que no parecen malas, Ujú. parecieran que no parecen malas. Vos las mirás y moralmente buenos maridos, aparentemente buenas amas de casa, pero vamos a decir, ante la ley de Dios ellos están mal, ¿sí? Porque el único va a ser el comportamiento moral que acepta a Dios, ese es el de Cristo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que en la primaria, no sé cómo se dice, la secundaria y la otra, ¿cómo se dice? Bachillerato o secundaria o la Por la universidad. universidad. O donde estés vos. La calificación no sea menos de 10. Vamos a suponer, o una A se dice. Excelente. Pero hay lugares que, sí, bueno, vamos a decir que la E que es excelente. No hay de eso, ese es el estándar. Si vos no te sacás eso, No no, pasa. no pasas.
Bueno, hay lugares que son así, hay otros que hay lugares que en un 4 en un 5 como que pasás o zafás. Ujú, Pero vamos a decir que hay lugares que sí, vos tenés que sacarte una excelente para poder pasar, si no, ujú. no podés pasar. Bueno, algo parecido pasa con la ley de Dios. Yo no puedo ajustarme a lo que yo quiero o a mí me parece. Dios dice, perfecto. Y esto voy a ver dentro de un ratito porque las personas, por eso me tomé este tiempito de hablarlo despacito y no antes que hacía tres preguntas rápidas y la contestaba. Para que nos quede bien, es importante, después si vos querés podés compartir esto con tus familiares, podés compartir cuando se sube ahí arriba, porque vivimos, acá no hay tanto, vamos a decir, no sé si decir, bueno, le voy a decir cómo se llaman, católico, apostólico, romano, yo le digo romanista. Porque si alguno se ofende, pero porque vas a decir, pero es católico. Pero acá no hay tanto, hay más carismáticos, pentecostales. Pero hay lugares donde hay mucho más lo que en Roma, vamos a decir, ha En este invadido caso en Colombia hay en mucho. Colombia. Por eso te digo, ahí hay mucho. Y por ahí hay personas que vos la ves moralmente, no hijos, madres, padres, que aparentemente no parecen malos. O sea, vos lo mirás y por ahí lo comparás con un cristiano y parece muy duro. No, porque el cristiano no es que es duro, es íntegro. Y Dios dice Claro, es esto que es eso. y Dios es así. Y ellos parecen buenos porque para todo ellos pasarle, soportarle, le podemos pasar esto, mi Son hijo, tolerantes con muchas tolerantes con cosas. el pecado. Es que es El una, cristiano es íntegro. Y si Dios dice esto, no, que es es que es malo. mucho más fácil, perdón, Sí. esposo, pastor, es mucho más fácil a adoptar otra religión. El romanismo, ¿por qué? Porque no te exige nada, no te pide nada, no tienes que Mm, hacer sacrificio, o sea, como el Señor no viene y castiga el pecado automáticamente, entonces la gente peca, no pasa nada, siguen viviendo su vida porque no han entendido. Mientras que el cristianismo es algo que de verdad se vive con integridad y con entendimiento. Nuestra regla de fe y obediencia es la escritura y nosotros nos esforzamos en leer y caminar sobre esa piedra que es la palabra de Dios. ujú. Entonces, claro, el romanismo o otras denominaciones, digámoslo así, o otras creencias son mucho más fácil porque no les exige nada. Exactamente. Y vamos a decir los círculos carismáticos. Cuando vos decís, estamos hablando, vuelvo a repetir de nuevo, para ser salvo, no Ujú, las obras. ujú. Algunos dicen, pero no recibiste, pero salvación es por gracia. Vamos a decir un carismático, pero ellos creen que vos de verdad tenés que tener ciertos dones o Ujú, recibir el Espíritu Santo, como hablar en lengua, ujú, hacer ciertas cosas, porque si no, vos no pasó nada, no tuviste un con- encuentro con Dios. Así ujú. dicen, ¿no? Así es. Nosotros decimos, tenés que ser regenerado, tenés que nacer de nuevo. Y eso es. Entonces algunos creen que eso, no podemos añadir nada a la obra de la salvación. Decir que le agregamos algo, un gramito de nosotros a la salvación, entonces es decir que hay un tema que habíamos hablado muchas veces, que es de la expiación, no llamamiento eficaz, sino que la expiación, no es el llamamiento eficaz, es la expiación no ha sido eficaz. Es como que un 99 y Cristo dijo, me faltó Un un gramito. gramito de tu obra. Ujú. Te faltó una Y para vos pasar y con sí. esto contribuís con tu relación de entrega, aunque sea. Exacto, no. No. Porque ya no sería por La gracia. obra, dijo, está consumada. Está y no hay nada. Ya está, es la única obra. Esta es la única. Ahora yo voy a profundizar un poco más sobre esto, porque vos leíste Gálatas 3:10 Ujú. que todos los que dependen de la obra, De creo la que de la ley. ley, o sea, de los 10 mandamientos, lo que te diga, están bajo maldición. ¿Por Ujú. qué? Porque nadie puede cumplir, nadie se puede llegar a ese estándar de salvación para entrar por eso. Ahora vamos a ver por qué. En otro lado, en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice de que no hay un justo. Creo que lo había anotado por acá. No es justo ni a un uno. No hay un justo ni un uno. No hay ninguno que pueda. Entonces Dios dice, no hay uno, todos se desviaron, como dice Isaías 53, solamente por medio de Jesucristo. Entonces nadie puede cumplir la ley de Dios, incluso nuestras obras. Dice, bueno, Pepe, yo conozco, vos quizás en tu familia tengas, o algo usted se está escuchando, se crea que es una persona, vamos a decir, moralmente, y usted intenta comportarse, y vamos a decir que hace las cosas supuestamente bien. Es un Ujú. buen marido, atiende bien a su mujer, usted es una buena mujer, hacedora de su hogar, atiende bien a sus hijos. Un matrimonio, vamos a decir, lo que podría decir ideal o perfecto que todo hombre y Ujú. mujer sueña.
Lo que sucede es que ellos no saben que nosotros nacemos pecadores. Y ante Dios somos pecadores. Todos, exacto. Incluso, que dice ahí, acá mismo el catecismo dice, nuestras obras, incluso la mejor de estas, son imperfectas en esta vida. ¿Pero por qué? Porque estas obras no se conforman a la ley de Dios. Fíjate lo que dice nuestra confesión de fe del año 1689 en el capítulo número 16 de las buenas obras. Las buenas obras, o sea, incluso las buenas obras que creemos nosotros que son Creemos buenas obras, nosotros, ajá. son aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. No, pero yo hago buenas obras, sí, pero no son las que Dios mandó. Así es. Pero son buenas. No, pero para Dios no, porque las únicas buenas obras es la que Dios... Entonces, esas son las buenas obras que Dios acepta. Por eso decía, son buenas obras. Para vos serán buenas obras, pero para Dios sí son trapos de inmundicia. No las quiero. Ya terminó, ¿eh? Sin la autoridad, y no las que sin la autoridad de esta han inventado los hombres con un fervor ciego o cualquier pretexto de las buenas intenciones. Pueden ser que tengan buenas intenciones y muchos las agradan. Vos sabés, vamos a decir, Cristo, ahí te dejo opinar. Cristo como confronta a los fariseos y ellos habían agregado ciertas cosas como para ser más santos. Todavía le habían agregado ciertas cosas, otros mandamientos. Y ella dice, son mandamientos de hombre. Los hacen por fuera solamente son tan limpios, un sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque su corazón está mal, su corazón, vamos a decir, es incircunciso. Entonces se puede entender eso, no han sido regenerados, no tienen vida. Entonces Dios la ve como trapo de inmundicia, porque del corazón mana, vamos a decir, esas buenas obras que tienen que ser santas, no externamente. Una persona puede hacer externamente cosas ante la sociedad, pero su corazón está mal. Entonces esto es importante que podamos entender. Si querés opinar algo mientras yo ya voy a pasar a otra parte. Es que tenemos que entender, pastor, que dice la palabra en Romanos, creo que es 3:23, que por cuanto todos pecaron están destituidos Sí. de la gloria de Dios. Entonces todos nacemos destituidos de la gloria de Dios en el momento en que nacemos. Y porque ya venimos con el pecado digámoslo, de que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces nacemos con el pecado ya, destituidos. Todas las cosas que hacemos están contaminadas con pecado. Por eso el Señor dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces todo lo que hagamos nosotros ya vienen contaminadas con pecado. Por eso tuvo que venir Cristo. La única obra es la que Él hizo, que es perfecta, y es así de sencillo. Es poder entender y reconocer que estamos mal ante Dios, que todo lo que hacemos está contaminado de pecado y que lo necesitamos a Él para poder ser justificados. No hay otra puerta, no hay otra manera, no hay nada que podamos hacer para lograr una justificación, ni pagar por el rescate como de pronto lo hacen los católicos que hacen misas que para pagar por el alma de la persona. No, nada, nada, solo la obra de Cristo. Así es, amén. Bueno, voy a hablar un poco me voy a basar, le doy los créditos a una exposición y defensa de la doctrina de la justificación a través de la justicia de Cristo, y cómo se ha de justificar un hombre ante Dios, la pregunta que hace Job en capítulo 3, versículo 2, del pastor John Hill, era un pastor bautista reformado, que pertenecía, creo que antes que existiera, si no me equivoco, antes o después, no me acuerdo bien los tiempos, pero el mismo lugar, la misma iglesia que era el Tabernáculo Metropolitano de Londres, donde el cual lidera ahora el pastor Peter Master en Inglaterra, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, basándome un poco de eso, voy a hablar, parafrasear lo que él decía, pero iniciando uno de este pequeño libro, él habla que muchas personas, yo lo voy a parafrasear, ¿no? Religiosas creen que en la justificación por las obras, que una persona puede ser justificada. Incluso si vemos a Roma, uno de los 7 sacramentos, ¿cuál es? Para ser salvo. Bueno, el santo bautismo. Si lo bautizás al bebé, ya fue salvo. Después hay que seguir los otros pasos, pero ya está, listo, no va al infierno él. El limbo. O al limbo, pero ya está. Acá sí. no existe. Vos te podés. ¿Cuánto conocemos personas que se han bautizado, vamos a decir, y sinceramente, y como digo siempre, se pegaron un chapuzón, nada más? Así. Fue una agüita y nada más, porque no fueron limpios en su alma, en su espíritu, siguen siendo sucios. Entonces, es así. No salva eso. Pero muchos creen, vas a decir, que Dios no le va a exigir la perfección. Todos somos pecadores. O sea, dice Dios. Entonces,
hay un problema con esto, por eso me tomé este tiempo de ir despacio, pregunta por pregunta, para no correr con las tres como antes, porque quiero que quede bien en claro esto. Muchos dicen, bueno, ahí está el ejemplo que yo decía, Dios nos va a exigir menos. Y dice, bueno, porque estamos acostumbrados que hoy en la primaria, la secundaria, en la facultad, con un 4 con un 6 acá se dice zafar. Vos podés zafar, podés, Pasa raspando, decimos en pero Colombia. aprobaste la materia. Dios dice conmigo, no, yo soy santo y yo soy perfecto y ninguna cosa inmunda va a entrar acá. Ujú. Acá va a entrar solamente alguien que sea perfecto. Por eso en Mateo 5:48 dice, sed perfecto como vuestro Padre está en los cielos. Y el domingo vamos a hablar un poco de eso también, de la perfección que Dios exige. Incluso como cristiano, decir, ¿cómo caramba? Si la salvación es por gracia. No, es que nosotros somos cristianos, pero no podemos, vamos a ver el domingo, como esta iglesia se empezó a dormir. Dice, porque la imagen de Cristo se tiene que formar en nosotros. Nosotros Ujú. debemos dar fruto. Día a día, claro. No, Y no es para rendirle cuenta a la iglesia, no es para rendirle cuenta al pastor, que cuando Cristo venga va a decir, ¿qué hiciste? No, ¿qué haces acá adentro? ¿No estaba en la iglesia? No, ¿qué haces así? claro. ¿Por qué no estás vestido con la justicia? No, porque yo, no, no es así. Entonces, es así, amado. Usted va a un lugar y tiene que tener una invitación, tiene que estar vestido. Acá tiene que estar vestido con la justicia que Dios dice que es la investidura de Cristo. Cabe aclarar, pastor, que no significa, porque muchos podrían pensar eso, entonces como son cristianos, entonces ellos sí son santos y son Ah, perfectos. no. No, el hecho de que seamos cristianos no nos hace que seamos perfectos. Es que hemos entendido que necesitamos a Cristo y cada día mortificamos el pecado y trabajamos en eso. ¿Por qué? Porque sabemos lo que acabas de decir, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Pero si nos hemos asido de la cruz de Cristo y entendemos que lo necesitamos en este mundo, para, para poder llegar, o sea, es la única manera es Cristo, no es por nuestras obras, porque entonces, aunque seamos cristianos, no es por nuestras obras tampoco, fuimos justificados por gracia y en ese agradecimiento, si se puede llamar así, pastor, o en esa gracia, nosotros hemos entendido que necesitamos ser santificados cada día, porque igual pecamos, pero no vivimos una vida de pecado, que esa es la diferencia. Sí, está bien. Igual y gracias por la grabación, pero está bien. Después vamos a tocar ese tema. Ahora el Bueno, tema es cómo yo entro ahí. sí. Sí, vamos a aclarar algo que dice mi esposa. Eh, ¿Cómo puedo explicar? Excusas de un inconverso siempre las vamos a tener. No, que ustedes acaso no son esto. Ujú. Yo últimamente le digo así, yo digo, Dios dice esto. Las Ajá. excusas siempre las van a tener. Dios dice, yo soy santo y yo soy justo. Y a menos que no acepten. Después vamos a ver, sí, yo dije en los estudios, si vos mirás la otra pregunta, vas a ver que dice, ¿acaso Dios no toma nuestras buenas obras? Eso por eso dije, después vamos a ver las buenas obras que hace el creyente, si son tomadas, no tomadas, o qué, o por qué se. No, pero eso después. Ahora es la puerta, no se pierdan. Es cómo vamos a decir, se entra para ser justificado. Yo quiero entrar al cielo. Ujú. ¿Cómo voy a entrar? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La pregunta. Sí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, Dios no acepta menos que la perfección. Que acepté a Jesús en mi corazón. No, como hablamos con vos hoy en la mesa, en la comida. Como decía A.W. Pink, creo que la fe verdadera, un tratado que él tenía, en un sermón, no me acuerdo, decía, usted lamentablemente se ha predicado tanto, cree en Jesucristo para ser salvo, que se ha desligado del arrepiente de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Ujú. Una verdad así que es como una mitad de una moneda. Es verdad, yo tengo que creer en Cristo para ser salvo. Pero yo creo en Cristo, ¿listo? Sí, bueno, entonces sigo por la vida caminando que creé en Cristo. Y cuando me diga, creí en Cristo, me dijo, para ser salvo. Pero ¿no te dijeron arrepiente de tus pecados? Ujú. Entonces son las dos piernas para entrar a la salvación, el arrepentimiento, el vómito del pecado, confesión de pecado y creer en Cristo para ser salvo. Así es. ¿Y por qué? Porque ¿cómo me doy cuenta que estoy mal ante Dios? Como decías vos, bueno, porque tengo una ley, un estándar que Dios me dice, sé perfecto. Y me empieza a confrontar. ¿Robaste? Sí. ¿Un lapicito? Sí. ¿Mentiste? Sí. ¿Contestaste a tu mamá? Sí. ¿Miraste a una mujer? Sí. ¿Codiciaste el último celular de la manzanita? Sí.
engañé a una persona, me quedé, no le pagué lo que tenía que pagar. Sí. Y así podríamos decir, codiciás cosas que quieren otras personas, no estás conforme con lo que Dios te da, sos ambicioso, sí, sos codicioso, Ujú, sí, te quejas de las cosas, sí, soy un pecador, ujú. totalmente. Entonces, dice, y cuando aceptamos eso, entonces podemos entender de que Dios es santo y es justo, y Dios no va a pasar. Por alto esas Entonces, cosas. nuestras obras no sirven para nada. Nosotros somos pecadores ante la ley de Dios. Entonces, eso es lo malo de no entender, vamos a decir, quién es Dios. Y de esto tenemos que entender el que se llama la teología propia, o el conocimiento de Dios. Como hoy no se habla, hoy se habla del Dios es amor. Y como Y Dios es amor, ahí ves a supuestos cristianos en el mundo, hacen bromas, chistes, los cristianos mezclándose, haciendo todo lo que quieren porque Dios es amor. mm, Pero no es así, con el gran romanticismo de las iglesias del Dios es amor, es como que han opacado y tapado que Dios es justicia y ira. Y eso es lo que sucede. Porque ellos creen que Dios no les va a exigir la perfección. Y Dios no baja de un 10. Ahora, por supuesto, vamos a llegar a lo que vos dijiste. Hay uno solo que llegó a un 10. Pero nosotros debemos reconocer que no alcanzamos. No se mm, nos pide el 10 para entrar. Se nos pide reconocer que no tenemos el 10. amén. Somos un cero. Así es. Necesitamos el uno ese para ser perfecto, que es Cristo, que fue uno. Y nosotros somos el cero que acompaña. Dice, es solamente que tengo, no tengo nada. Así Y es. con él, 10. Dice, ahí entramos. Pero, Qué bonita. ¿sí, no? Claro, es perfecto. No Ese tengo nada. ejemplo, Y claro. claro, y él le da el 10. Cuando yo reconozco, no tengo nada. ¿Te reconoces en bancarrota? No Sí, tenemos ahí nada. está. Eso, no es que dice, entonces pues ustedes son perfectos. No, no somos, yo soy No, imperfecto. El asunto es que reconozco que no que alcanzo. lo necesitamos Y ese me uno. humillo, Ujú, y cuando yo me humillo, entonces puedo ver la cruz. así es. Entonces, y el problema es con estos de las personas que son orgullosas y confían en su propia justicia. Ujú, Y no es así, no podemos confiar en nuestra propia justicia porque nuestra propia justicia no existe. La justicia que Dios acepta es la justicia perfecta. ¿Y la justicia perfecta cuál es? Bueno, no me acuerdo si el Salmo 19 dice su ley es perfecta. la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Esa, la ley de Dios solamente es perfecta. Y entonces yo no me puedo ni mis obras alcanzar. Debo reconocer eso. ¿Sí? Y eso es el problema con las personas, que no ven la justicia de Dios, no ven la santidad de Dios, y ellos que creen que pueden alcanzar. Y como bien lo dijo el predicador del siglo XVIII, Charles Spurgeon, dijo, es tan tonto como querer, dos cosas, dijo, tan tonto como querer pasar el océano con un barquito de papel, o como dijo otro puritano, no sé si él o otro más, no sé si dijo Edward, es como tan tonto como quería al cielo, subiéndose en un hilo, colgándose en un hilo de coser. O sea, querés subirme al cielo así. Si se va a Mm, romper ahí, no va, claro. nunca lo vas a poder hacer. Nunca vas a poder. No se puede confiar en eso. No podés confiar porque Dios no va a aceptar eso. Es como en un lugar, como lo vuelvo a decir, acá 10. No que con un 4 10 para entrar. Ujú, No puedo. Entonces me debo. Después lo que vamos a ver, el cristiano continuamente, por supuesto, vive en ese andar, que vos ya vamos a hablar incluso como cristianos, nuestras buenas obras son aceptadas en Cristo, nada, pero ya vino su Santo Espíritu. así es. Y como bien me dijiste, bueno, vivimos bajo, Una vida de pecado. claro, es así. Entonces, el asunto es que Dios no anda rebajando su ley. No, no es que. ¿Viste? Hay un juego que hacen así, no sé cómo se llama, y corre el hombre así, y hace Ujú, con un palo, ¡fium! Así, así, así. y salta, El ajá. salto y el salto en rocha es algo así, que hace así, corre con un palo, así, ¡fium! Y pasó. Sí. Y acá él no te lo van bajando al palito para que vos puedas saltar. Allá tenés que saltar. Y lo tenés que hacer. Dice, bueno, te lo voy a bajar porque no podés, Pobre, no puede. pobre, no Ujú. alcanzás, está flaquito, está cojito, está gordito, no, dice, para todo, ¿eh? El Sea mismo viejito, estándar para todos. no, que es viejito, que no, que ya pobre, ¿no entendió? Es un bebé, todos así nacieron pecadores.
La única forma es la ley. Y la ley, como es implacable. Sí. No vas a poder. La ley solamente los 10 mandamientos es para mostrarle la necesidad de un Salvador, para mostrarme mi pecado. El hombre debe, por eso que, vamos a decir, en Hechos 24, 24 y 25, dice que Pablo cuando andaba hablando, ¿qué hablaba? A este que lo confrontaba, no me acuerdo, uno de esos que él estaba preso. ¿Y él de qué hablaba? Hablaba del juicio y la ira venidera. Había uno que era como medio judío, que estaba, no me acuerdo en este momento, que él estaba preso y él llamaba la atención. Pero él no dijo, Jesús te ama mucho. Y él dijo, casi me convences, Casi me persuades. me Sí. persuades. No le dijo, porque casi, ¿quién no lo convence? Decime, yo tengo que convencer como estos carismáticos pentecostales, y lo digo sin pelo en la lengua, que decirle, no, Jesús te ama mucho. Tiene un plan. No. ¿Yo lo tengo que convencer mucho? No, para ¿A quién no le nada. gusta decir que una persona lo Escuchar ama eso, mucho? claro. A las personas no quieren escuchar un predicador que dice Dios está enojado, Dios está bravo, Dios viene en una ira, no importa si te molestas conmigo, el asunto es que Dios va a venir, Salmo está 7:11. irado. Salmo 7:11, te da irado todos los días con el impío. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no rebaja su ley. Es un evangelio de mentira, de verdad. Claro, como decía Spurgeon, el evangelio arminiano, pentecostal, y lo digo, ¿por qué lo digo? Porque yo quiero ser libre de la sangre cuando diga, ¿por qué no dijiste eso? Porque es verdad, eso se inventó en el 1900, no Stalin, no me acuerdo el nombre, que una vez lo hablé en un pequeño tratado que escribí, que lo inventó él, como no venía nadie, empezó a hablar eso, y la gente empezó a pasar al frente, y dice, esto funciona, claro. La gente viene. Entonces, como quien la no gente quiere escuchar milagros, quien no quiere ser prosperado, ser bendecido, ser sanado, todos. En Juan 16:8, que dice, no, el mover del Espíritu es el carismático pentecostal, dice, y que hablar en lengua, no. Dice en Juan 16:8, dice que el Espíritu Santo convencerá de juicio y de pecado cuando venga. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? No, con la risa santa, no, con el llenar del Espíritu, no, cuando el Espíritu Santo viene, convence de juicio y de pecado, pero ¿por qué? Bueno, por medio de la ley. De la palabra. La ley, que Dios es justo, santo. El Evangelio se ofrece, es buenas nuevas, pero yo le tengo que mostrar al impío que es malo, que sus obras no sirven de nada, por más buen comportamiento que parezca, no. Por eso siempre digo lo mismo yo. Yo sé que salvan a todos, ¿no? Y lo voy a decir siempre. El moralismo no salva. Es lo más malo que pueda haber para creer que es... Por eso era una persona que yo no fui a boliche, yo no salgo, no me comporto, no soy tan malo. No me emborracho. No me emborracho, no hago esto, no fornico, no hago... ¿Por qué? Porque no se ve. Ahora los que vienen primero son las rameras, los tomadores, los que van corriendo a Cristo, porque ellos sí, yo sí. Entonces, ellos no se pueden ocultar. Porque sí, ahora pueden rechazar, sí pueden rechazar, si quiero estoy tomando, pero no van a poder ocultar sus iniquidades, pero el moralista, que a veces yo le digo que es hipócrita, porque es moralista por fuera, con sus familiares, pero después comete suciedades. Entonces, es falso para mí el moralista, él es un hipócrita para mí, porque él por afuera intenta, pero sabe que sus pecados, como es moralista, lo hace en secreto. En secreto. Sí, trata de guardar, pero él sabe que su corazón es malo. Si se confronta con la ley de Dios, sabe que es malo. Ahora el otro también. ¿Cuáles son? Bueno, ambos son malos. Solo que uno lo hace público y el otro trata por mantener, o sea, la pulcritud, la apariencia y un buen comportamiento, y si quizás se lamenta y tiene dolor, pero aún así comete pecado en secreto. Entonces el moralismo por ahí no le confronta tanto acá. Ambos pueden ser salvos. Tanto el moralista, puede venir un moralista y un pecador no, y otro, no sé. Puede ser, pero la idea es que incluso Pablo, incluso el Espíritu Santo, vimos que confrontó con la ley, con juicio y la ira. Jesucristo, que el cartel que tenemos acá, que está atrás de mí, que dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículo 37 a 40. ¿Usted puede cumplir eso? Porque este es el mandamiento, en resumen, quiero entrar al cielo.
estoy haciendo buenas obras. Bueno, primer mandamiento. Amar al Señor. ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón? No hay papá, no hay mamá, no hay marido, no hay mujer, no hay tía, no hay abuela. Está Dios primero en tu vida, todo lo que haces, lo haces para el Señor, en cada decisión, en tu voluntad, en un trabajo, en lo que hago. Siempre está el Señor. Señor, esto, la ley me conduce a mí a caminar un camino de santidad, la ley me redarguye a mí de mis pecados. Está en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser. ¿Está eso? O en mi alma, en la mente. ¿Amo al prójimo? No, O está al revés, o puede estar al revés, o pastor. al revés Pueden también. estar amando más al prójimo, al hijo, a la mamá, Sí, a los papás. el amor filial. Y entonces ponen en el primer lugar el que debe estar en segundo lugar. Y eso dijo Cristo, y eso quién no lo puede hacer, hasta los impíos lo hacen, dice, Claro. dijo Cristo. ¿Qué impío no ama a sus hijos? Ustedes, o sea, vemos ahí que muchas madres, perdón que digo, pero muchas veces ven el noticiero, acá yo veo que muchas madres dicen, mi hijo es un santo. Y acabó de, en serio lo digo, salió una noticia, mató a muchas personas, y dice, no, que fue así, porque son padre y madre, y biológicamente, por más que sean asesinos, lo que sea, ellos son sus padres y madre, lo van a querer defender, porque eso es amor filial. Pero nosotros no nos guiamos por el amor filial, sino por el amor agape. Y entonces, pero la persona quiere entrar al cielo. No, por eso que nosotros nos confrontamos con la ley de Dios. En Hebreo 9:27 que dice que después de la muerte hay un juicio. O sea, hay un juicio. O sea, entonces sabemos que hay un juicio venidero. Entonces, ¿cuál es el tema para no perdernos? ¿Cómo entrar? Sí, es ¿por qué no pueden ser contadas nuestras buenas obras como justicia delante de Dios? Bueno, porque no alcanzan la perfección de Dios, la justicia de Dios, lo que Dios demanda y la santidad de Dios. Y nadie va a entrar por eso. El problema, entonces, ¿cuál es? El problema es que no entienden, vamos a decir, la justicia de Dios, o podemos decir, rebajan la norma de Dios o la quieren o la hacen más chica. O no entienden la ley de Dios. Y el problema, ¿sabes cuál fue acá? Es que hace mucho tiempo que se dejó de predicar con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Y por eso se empezó a predicar que Dios ama mucho a todos. Solo el amor. Solo el amor de Dios. ¿Sí? Y entonces así. Y el asunto es que Dios no va a aceptar aquellos que no se conformen a su santa palabra o a su santa ley o todo lo que Él demanda. Entonces Dios no, vamos a decir, no, como dice que Santiago acá. Creo que una parte dice Santiago, que dije al principio, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. La ley es una. Dios dice, tenés que esto. Santiago 2:10. Pero cumplí 9, ¿no? Y por más que pudiera cumplir, es imposible porque ya nacemos pecadores. Ya el pecado está dentro de nosotros. Lo malo, pero más es que una persona pudiera. No, toda la ley, dice Dios. Tuviste un mal pensamiento, ya está, pecador, porque la ley es interna, no es eterna, externa. ¿Sí? Entonces el problema es eso, que las personas no pueden aceptar, vamos a decir, la justicia y la santidad de Dios. Y ese es el gran problema, vamos a decir, de las personas. ¿Sí? Lo único, sabemos que la única justicia que Dios acepta para entrar al cielo, ¿cuál es? Es la justicia de Cristo. Es la única vida perfecta, es la única vida santa. Y ahí sí entramos con el Evangelio para poder entender, sí, un poco. El único que, a ver si se puede entender estos términos, el que vivió una vida de, a ver cómo puede ser, pasiva. Activa y pasiva. Activa y pasiva. Activa es que la ley de Dios, cuando Adán peca, el pecado está dentro de nosotros. Y nosotros, la paga del pecado es la muerte. Nacemos pecaminosos. No podemos entrar a todo. Por más que quisiéramos hacer buenas obras, no podemos. Están mal. La única, tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Son las obras que Dios demanda. Dios dijo es esto y así y así. Y es la única forma de entrar. Usted tiene norma para entrar, acá le dicen boliche. O una cena. Vamos a decir, hay lugares donde puede entrar libremente. Así es. Pero hay lugares donde dicen, bueno, de smoking. Y de traje. Con cierto traje. Y no vas a entrar. Hasta el lugar que dice de zapatos. O si no, imagínate entrar al lugar y vos tenés el gran texto que siempre te llama la atención. Que viene el Señor y dice, ¿qué haces aquí, amigo? ¿Cómo entraste así? Fuiste invitado. ¿Cómo estás así? No estás vestido. Entonces así, ¿por qué? Porque ese vistió
con una justicia que Él quiso, su justicia perfecta, y es la justicia y las normas que Dios ha establecido, que es la vida perfecta de Jesucristo. Él cumplió todas las normas y los mandamientos de Dios, vivió una vida santa. Nosotros pecamos. Él es nuestro representante, nuestro cabeza federal. La humanidad está dividida entre dos cabezas, entre el Adán, que nacemos, que es nuestro padre, vamos a decir, de alguna Cabeza forma, federal. cabeza, vamos a decir, biológico que venimos y también espiritual que nos heredó. Y está el cabeza federal, que dice Romanos 5, tal lo vemos los dos, que es Cristo. En uno de esos dos vamos a ser representados. ¿Sí? El de Adán Con para Adán, muerte. si él nos representa, dice somos deudores. Siempre vamos a estar deudores. Estamos deudores, ¿sí? Incluso él, si creemos que él entró al cielo, él tuvo que creer en las obras de que el Señor La promesa. la promesa, porque él creo que el Señor en Génesis 3 hace un sacrificio y los tapa. Él se quiso tapar con unas hojitas, porque se vio con su propia así. Ujú. Entonces debemos confiar solamente en la ley de Dios. Romanos 2 dice, declara que no los oidores de la ley son justos para con Dios, más los hacedores de la ley serán justificados. Escucha, no los oidores de la ley son justos para con Dios, más los hacedores de la ley serán justificados. Dos cosas. No los oidores de la ley. ¿Cuánta gente ha oído la ley, ha oído el Evangelio y creen que son justificados por eso? Porque conocen el Evangelio. Y otro, escucha, más los hacedores de la ley serán justificados. Mirá, esto es importante, porque no me da tiempo de hablar Romanos 2, pero dice, más los hacedores de la ley, o sea, la ley demanda que hagas algo. Fíjate cuando no me da tiempo de hablar del pacto mosaico, pero cuando Dios le da esta ley, ellos dicen, todas estas cosas haremos, la que manda Yahvé, dijeron ellos, y no la hicieron, no No pudieron, podían. Claro. y que estuvieron bajo la maldición, porque no la pudieron hacer. ¿Sí? No es para cumplirla, es para que nos muestre La nuestra condición. deficiencia, Sí, claro es que esa. tenemos. Entonces así, Jesucristo solamente que cumplió vamos a decir, esa vida perfecta. Ahora la ley también, voy a hablar de lo pasivo, la ley demanda la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a poder entrar? Si yo, perdón, hay un texto que dice, Proverbio 17:15, dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables al Señor. Proverbio 17:15. Entonces el judío no entendía. Dice, ¿cómo que Dios justifica? Ese era el dilema, el gran dilema del judío que no entendía la salvación por gracia. Dice, Dios justifica al impío. Dios no puede justificar al impío. Dice que justifica al impío y el condena al justo, ambos son igualmente de abominación. Entonces, ¿cómo que Dios justifica al impío? Nosotros podemos ser justificados a los pecadores, porque ellos no se veían pecadores. Nosotros somos de nuestro padre Abraham. No estábamos. Entonces dice, ¿cómo? No podían entender de que eran pecadores. En cambio, los de afuera sí, incircuncisos, perros, son malos. Pero ese es el problema que yo no entendía. Entonces, ¿cómo soluciona Dios este problema? Bueno, con la justicia de Cristo. Por eso no entender la justicia de Dios siempre hablo de la santidad de Dios. Nuestras obras no sirven para nada. Entonces, cuando yo entiendo la justicia de Dios, Dios no pasará por alto, no acepta cohecho, nada. Con Dios no es que, sí, ahora me molesto, aquello pasa. No, con Dios dice, acá no vas a entrar. Hay dos lugares, el cielo o el infierno. Y si no estás bien, ya está. El impío y el santo. Y acá nosotros somos impíos, el único santo es Jesucristo o Dios. Entonces la única solución está en la cruz. ¿Sí? Cristo vivió una vida santa, que para poder entrar dice, bueno, la puerta es santidad. Bueno, pero ya Él dice, bueno, ya está. Él nos acredita esa santidad. Pero hay otro problema. Es que dice, pará, bueno, Él vive una vida santa. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que me debes? Porque yo, dice, no te voy a pasar por alto. No es como esta persona que dice, sí, yo te perdono. Sí, no, Dios dice, pagame, me debes. ¿Cómo? Sí, me debes todos esos pecados. Vos sos un deudor. ¿Y cómo hago? Debes morir. Bueno, voy a morir. Sí, todos vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. El asunto es que si Dios no te diera la cabeza, tu muerte no vale nada. Un comino no vale nada. ¿Sabes por qué? Porque sos impío. Porque yo necesito una muerte de un santo, alguien perfecto, que pague esto.
Y vos, tu muerte no sirve de nada, no sirve de nada. Igual vas a morir porque vas a morir dos veces, esta y la muerte eterna. Entonces tu muerte no me sirve. Dice, una muerte de un cordero santo, puro, inmaculado, así como decir la perrita que vos tenés, si es mi perrita santa, así, así, inocente. Y ese también fue Cristo. Entonces es así. Necesitamos entender que las obras nuestras no sirven. ¿Cómo puedo explicar? El Evangelio de la Gracia destrona todo orgullo de esta persona, destruye este falso evangelio que hablan las personas. Parece muy lindo el Evangelio de esto de la restauración, de los matrimonios, del paragüita, del hombre y la mujer y que protege. ¡Qué lindo todo eso! Que hablan del matrimonio. Y sí, son lindos, pero si no tiene a Cristo no sirve de nada. Claro. Es Cristo nada más. Entonces, tiene que estar centrado. El hombre debe conocer su condición pecaminosa. Y Cristo murió, vamos a decir, por nuestros pecados y nos libró de la ira venidera. Y pagó Y lo pagó la culpa. que teníamos que pagar nosotros con la muerte, y no podemos, él siendo santo pagó, por eso en la cruz dijo tetelestai. Sí, y hay una parte que en 2 Corintios 5:21 dice que el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Él fue entregado por nuestras culpas, Él fue entregado por nuestros delitos. Él fue el que pagó, no tenía que pagar. Pero él, si alguno no conoce las escrituras, puede ir a Isaías 53. Él llevó en la cruz toda nuestra... Entonces, entender que la única obra que Dios acepta, dicen, bueno, mis obras no sirven. No, ¿qué obra acepta? Como vimos la otra vez el lunes. ¿Qué obra acepta? Bueno, la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es la única que Él no nos va a castigar, no nos va a inculpar por nuestros pecados, porque están consumados en la cruz. Es la única. Entonces, en Romanos 4, 6 al 7, del 7 al 8 dice, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Pero el hombre debe entender que es pecaminoso. Incluso las buenas obras que vamos a ver más adelante, que sí ya vamos a hablar de nosotros, que ya entramos por esa puerta de santidad y justicia que es Cristo, nuestras buenas obras, que incluso, que acá si vos lees nuestra confesión de las buenas obras, vamos a ver que incluso nuestras buenas obras, vamos a decir que son guiadas por el Espíritu Santo, son pecaminosas. Pero Dios las toma y se las acepta en mi Hijo, porque en Él están perfectas. Pero en ustedes siempre tienen pecados. Siempre vamos a estar sucios. Siempre, porque siempre nos estamos contaminando, ¿sí? De alguna forma siempre nos contaminamos. Entonces debemos entender eso de la justificación. Para la única forma de poder entrar, pues estamos hablando de las obras para ser justificados, no como creyentes, sino para poder ser justificados. Es imposible con nuestra justicia, porque no hay nada bueno en nosotros. Son imperfectas, incluso las mejores obras que queríamos hacer. No sé si se pudo llegar a entender. Sí. Bueno, vamos a orar y espero que haya quedado en claro este estudio. No hay obra, como dice, yo me creo que es Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres. Que haya salvación. Sí, solamente en el nombre de Cristo. ¿Sí? Bueno, amado Padre, le agradecemos, Señor. Quería hacer el estudio corto, pero el Señor se ha ido casi una hora. Señor, así que le agradecemos, le pedimos que esté bendiciendo este estudio. Sí, Señor, que produzca arrepentimiento, Señor. Que tome, Señor, este estudio de este siervo, Señor, que confía plenamente no en su capacidad, en su conocimiento, sino en el Espíritu Santo que convence de pecado al pecador y del juicio venidero, trayendo a las almas, Señor, un arrepentimiento, Señor, aferrarse de la cruz de Cristo, que ya la obra ha sido consumada ahí. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Gracias y amén. Amén. Gracias, Pastor, por el estudio. Gloria a Dios. Los esperamos en los próximos estudios. Dios mediante en el tiempo que Él me dé, iremos subiendo más de estos estudios.